oral y público. Hubo bastantes recusaciones, incluso tengo entendido, pero sobre eso ya vamos a conversar con el doctor y para eso ya lo saludamos también. Doctor Rodrigo, yo dice buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Lucas. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Doctor, finalmente pudo iniciar este juicio oral y público para la señora Nélida Huespe y también para otra acusada más en este sonado caso del desfalco de la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, tal como lo habías indicado, el 4 de julio se dio inicio a este juicio que está presidido por el doctor Héctor Fabián Escobar y tiene como jueces a los doctores Federico Rojas y Carlos Hermosilla. Se le está enjuiciando a las señoras Nélida Hueste de Peralta y Celina Villalba de Lovera por la autoría de los hechos punibles de apropiación y lesión de confianza en perjuicio de la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay. La verdad que, aunque parezca paradójico, resulta todo un logro haber dado inicio a este debate porque verdaderamente hemos tenido muchos inconvenientes para dar inicio tanto a la audiencia preliminar como también ahora en esta audiencia de juicio oral y público, de manera tal de que por fin vamos a sentarnos a discutir un poco el tema de fondo. Vamos a producir las pruebas que tenemos a los efectos de que estos tres integrantes del Tribunal Colegiado de Sentencia y por qué no la ciudadanía toda puedan mensurar adecuadamente de qué es lo que pasó, cómo ocurrió, qué consecuencias hubo y por qué la asociación y el Ministerio Público han iniciado y han acusado a estas personas por la autoría de estos hechos que en realidad han provocado un perjuicio patrimonial verdaderamente importante a la asociación en el orden de los 1.240.971.000 guaraníes. Como bien lo decís, doctor, es un prejuicio patrimonial bastante importante, una suma muy elevada y también, como decías, costó mucho llegar a esta etapa primeramente porque recuerdo que se había anulado la primera decisión de que el caso se haya elevado a juicio oral y público y bueno, después efectivamente se volvió a hacer la preliminar, se elevó la causa y tardó también bastante para iniciar el juicio. Entonces, también queríamos un poco saber cómo está la cuestión de los plazos, porque entendemos que los hechos se habían dado ya, creo que en los años 2015 y 2014, ¿verdad? Sí, sí. En realidad, como estás indicando, o sea, costó mucho llegar hasta aquí. Ciertamente hubo una elevación a juicio que fue anulada. Posteriormente se hizo una nueva audiencia preliminar. En aquella audiencia preliminar donde se elevó a juicio se produjo una circunstancia muy importante a los efectos de la consideración de parte de los señores periodistas y también de la opinión, en el sentido de que se condenó a una de las personas, tres eran los acusados inicialmente. En esa oportunidad se condenó por vía del juicio abreviado al señor Esteban Ferreira por la autoría de los hechos de apropiación y lesión de confianza. Se le impuso una sanción privativa de libertad de 6 meses con el beneficio de la suspensión. Y bueno, finalmente ahora estamos dando inicio al juicio. Y en realidad esto se produjo fundamentalmente por las sucesivas recusaciones que se dieron por una serie de circunstancias. El día, para que puedan nomás de alguna u otra manera analizar, apreciado Lucas Sí. y miembros de la opinión pública, resulta de que el día en que íbamos a iniciar el juicio me comunica el fiscal natural de la causa, el doctor José Morinio, de que en realidad había una impugnación contra el rechazo de la recusación porque se le había recusado a él como agente fiscal interviniente, y ese día fue designada la doctora Elena Fiore, quien obviamente representa al monopolio del ejercicio de la acción penal pública, en este caso a la fiscalía. O sea que hasta en ese día hubo que hacer malabarismo por parte de la fiscalía para poder tener una representación, ¿verdad? Ujú. Y para que vean nomás lo absurdo de todo, resulta de que la recusación contra el doctor Morini era porque hipotéticamente él mismo carecía del conocimiento de los antecedentes de la causa. Digo yo nomás, si es que es la fiscalía la que acusa, ¿verdad? ¿A Sí, quién perjudica el eventual desconocimiento de los antecedentes de la causa? La víctima, no a la persona sometida a proceso, ¿verdad? Pero bueno, claro. es más, se dio otra situación bastante atípica. Resulta de que había una querella, al inicio del juicio había una querella una querellante que no se presentó, se iba a declarar un abandono de querella, y resulta que eran los defensores técnicos los que pretendían que se suspenda la audiencia hasta que la querellante, que es una socia de la asociación que tenía un problema de salud, se presente a juicio. O sea, acá todo estaba
establecido como para continuar con el dilate. Y en cuanto a lo que me preguntaste, el tema del plazo de vigencia de la acción, en realidad el tema de la prescripción y de la extinción de la acción penal son circunstancias que podrían ser eventualmente fatales para la continuidad del proceso a partir del año que viene. Estos hechos ocurrieron a partir de el 15 de diciembre del año 2014 hasta marzo del 2015, por ende, por el transcurso del doble del plazo de la prescripción, se podría empezar a discutir con alguna seriedad el tema de la prescripción a partir de diciembre del 2024. Y en cuanto al tema de la extinción de la acción, en realidad, en la audiencia preliminar que se hizo en el mes de junio del año pasado, habíamos computado un plazo concreto de 2 años y 9 meses, creo. Entonces también es una circunstancia que podría empezar a discutirse con algún fundamento y seriedad el año que viene. Y todo merced a lo que hemos visto, ¿verdad? La conducta un poco obstruccionista, dilatoria por parte de los defensores técnicos, y que en cierto modo han impactado en esa cuestión tanto de la duración del proceso como también en cuanto a hacer la vigencia del régimen de la acción penal, ¿verdad? Ahora, respecto a esto último que mencionaste, doctor, una conducta evidentemente dilatoria que presentaban tanto los procesados como sus representantes, ¿se llegó a aplicar alguna sanción en algún momento atendiendo a todas estas recusaciones que se presentaron? Porque lo que nos comentás respecto a esto del fiscal, esta recusación que se presentó, la impugnación en realidad, es como que llama bastante la atención, ¿verdad? Y sí, mira, ¿sabes qué pasa? En realidad, la verdad que se van turnando, entre comillas, si vale la terminología, o sea, ese es un problema. Entonces, como hay varios defensores técnicos, también van alternando los colegas, entonces es un poco complicado. Y a modo de ejemplo, esta recusación contra el fiscal natural de la causa, José Martín Morinho, la patrocinó un abogado que no tiene intervención en la causa. Lo hizo por derecho propio la señora Amelia Huete bajo patrocinio de un colega que no tiene participación en la causa. O sea, esas son las cuestiones procesales que aparentan como presuntos vacíos, entre comillas, del Código Procesal Penal, pero que en realidad no lo son, porque el artículo 113 siguiente y demás concordante del mismo digesto procesal penal estipula claramente los principios del litigio en el sentido de litigar con buena fe y no hacer ejercicio abusivo del derecho. O sea, ahí, por ejemplo, en este caso podría haberse le llamado a una audiencia de imposición de sanciones al colega, aun cuando no tenga intervención, tomando en consideración lo infundado de su planteamiento y sobre todo tomando en consideración que él mismo, al no ser parte del proceso, no podría quedar excluido ningún tipo de responsabilidad. Y sin embargo, con el patrocinio que hizo de esa presentación, logró suspender un juicio y ganar un lapso más, unos días más. Claro, claro, y como digo, doctor, llama un poco la atención esta conducta por sobre todo, pero bueno, también como en algunos casos nos suelen comentar, por ejemplo, algunos abogados, principalmente querellantes, que resulta hasta incluso un poco más improductivo que se apliquen sanciones porque sobre esas resoluciones incluso van volviendo a presentar recursos, incluso presentar recusaciones sobre el tribunal. Entonces a veces es como que se encuentran los magistrados en esa dicotomía, podemos decir, de aplicar o no sanciones muchas veces. Totalmente como te dicen los colegas, comparto pero totalmente. De hecho que normalmente ocurre que se convocan a la audiencia prevista en el artículo 114 del Código Procesal Penal y a renglón seguido vienen o los recursos o las recusaciones contra esos magistrados. Yo entiendo de que hay necesidad de una modificación del Código Procesal Penal y uno de los aspectos que tendríamos que modificar es el tema de los efectos de la recusación, porque acá el problema fundamental radica en el efecto suspensivo inmediato que trae aparejado el artículo 346 del Código Procesal Penal al producirse una recusación, ¿verdad? Más todavía cuando se tratan de casos manifiestamente infundados, absurdos. Este caso es patético, o sea, le recusaron al fiscal porque no conoce la causa, pero si son ellos los acusados. Entonces, claro, ¿cuál era el agravio para ellos? ¿De qué manera se afectaba hipotéticamente algún derecho, principio de garantía de naturaleza constitucional y menos aún la de ser juzgado, ¿verdad? Entonces, carecía absolutamente de ningún tipo de posibilidad de andamiaje, ¿verdad? Pero ¿para qué sirvió? Sirvió para que se demore 15 días más el inicio del juicio. Pero ahora ya estamos en pleno debate. Esperemos poder producir nuestras pruebas. Tenemos pruebas de naturaleza pericial contable, tenemos pruebas testimoniales, de informe, y esperamos acreditar los extremos que hemos formulado al acusar, en el sentido de que se procedió
al desapoderamiento y posterior uso absolutamente indebido de recursos financieros de un segmento, de una asociación que aglutina un segmento social muy sensible, porque es importante que la gente entienda que esta asociación de funcionarios públicos y docentes jubilados del Paraguay aglutina a personas de esas áreas que obviamente se asocian a los efectos de llevar una vida propia de bienestar común y solidaridad, y por la imposibilidad de acceso por ejemplo, a créditos, a ayudas sociales que esta asociación en particular les brinda a los socios. Estamos hablando de cerca de 19.000 socios, y se afectó nada más y nada menos que el patrimonio de esa asociación. Y resulta, parece algo paradójico, perpetrado por pares de estas personas que son socios, y otra vez este dinero justamente estaba presupuestado en su mayor parte para poder ir a beneficiar a ellos a través de la concesión de crédito. Imagínense un poco el perjuicio, no solamente desde el punto de vista del egreso absolutamente ilícito de ese dinero, sino fundamentalmente la imposibilidad de dar destino absolutamente social que tenían que tener estos recursos financieros. Por eso es que este es un hecho bastante grave, y ojalá que la justicia esté a la altura de tal forma que se pueda redefinir este conflicto de manera civilizada y se imponga la sanción que corresponda a las personas que aparecen como autores de estos hechos, ¿verdad? Claro, ¿y cuándo va a seguir el juicio, doctor? Nos dijiste, tienen varias pruebas incluso que se van a presentar y bueno, ¿cómo será el orden de producción de pruebas? ¿Eso ya fue establecido por el tribunal? Sí, el tribunal ha sido particularmente claro en cuanto al recargo de trabajo existente. Incluso habló de un porcentaje de magistrados que aparentemente renunciaron o se jubilaron, y que eso ha impactado directamente en la agenda de los juzgados, y fijaron audiencia para el día lunes a partir de las 12 horas. Entonces vamos a ir haciendo en sucesivas sesiones. Me imagino que este es un juicio que va a tener una duración prolongada. Estimo por lo bajo 2 meses, porque tenemos bastantes medios de prueba que producir. También hay muchos testigos. Nosotros, por lo menos como querellantes, vamos a tratar de filtrar lo más que se pueda en materia testimonial, pero no sé de los defensores técnicos si van a tener ese mismo criterio, porque fundamentalmente siempre han orientado sus estrategias a tratar de no discutir el fondo o tratar de alguna otra manera dilatar el trámite de todo tipo de actos de procedimiento, ¿verdad? Entiendo, doctor. Ahora, nos decías respecto a esta pericia, ¿esto tiene que ver con el dinero que habría sido extraído por estas personas y que, bueno, desencadenó finalmente en el perjuicio, ¿verdad? Sí, desde luego. O sea, resulta de que al ser delitos, uno de naturaleza viola el bien jurídico, propiedad, apropiación, y el otro la cuestión de que hace el patrimonio. Y bueno, se ha hecho una pericia contable a los efectos de determinar qué es lo que la asociación tenía antes de los hechos, qué es lo que tuvo después de los hechos, y si existió o no existió un déficit. Y ambas pericias, tanto el Ministerio Público como la querella, van explicando de un modo racional, lógico y cotejado a los libros sociales y contables de la asociación por qué se ha producido ese perjuicio, de qué manera se ha desposeído a la asociación de la suma de 1.241 millones de guaraníes, 1.200 millones de guaraníes más o menos, y fundamentalmente cómo ha impactado eso en el patrimonio de la asociación, en el sentido de constituir clara e inequívocamente en una disminución patrimonial totalmente injustificada y ilícita, proveniente de una conducta dolosa. O sea, si tenemos realmente medios de prueba para acreditar razonablemente esto, y de hecho que no puede ser de otra manera, porque en realidad aquí lo único que hicieron estas personas fue hacerse de una parte del patrimonio de la asociación, agarraron, modificaron la firma, el uso de firma de una cuenta corriente y la caja de ahorro que tenía la asociación en el Banco Familiar SAECA, y dispusieron a su total y absoluto antojo y discrecionalidad. Es más, ese dinero fue a parar en parte a favor de la acusada y otro a otras personas que ignoramos totalmente qué bien o qué prestación de servicio han realizado la asociación. Pero de todas maneras, aún invocando esa circunstancia como posible, resulta que conforme a los libros contables de la asociación, conforme al patrimonio documental, económico y financiero de la asociación, no existe la más absoluta posibilidad de acreditar de que este dinero haya sido utilizado para los fines de la asociación. Esa es la realidad. Comprendo, doctor. Y bueno, vamos a estar atentos entonces el lunes a partir de las 12, ya
la prosecución del juicio y te agradecemos mucho por tu tiempo y por todos los datos, doctor. Muy amable. Por el contrario, yo soy el agradecido porque realmente la prensa ocupa un papel muy preponderante en este tipo de casos donde se necesita del control ciudadano para que muchas veces se haga justicia. Esa es la realidad cotidiana que el sistema de administración de justicia nos permite vislumbrar. Muchas gracias, muy amable. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Bueno, y así estábamos escuchando nosotros las declaraciones del abogado Rodrigo Giudice. Él está como representante o abogado, en este caso, de la querella y representante